Es el Ministerio Sembrada de Vida en la ciudad de Lima, en Perú, dándole las primicias al Señor en este primer día de la semana, dándole gracias a Dios por su amor inefable, por su luz inefable, por su gran amor hacia nosotros. Bien, en este día vamos a traer una palabra que tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón, y es regresando a Emaús. Regresando a Emaús. El nombre de Emaús proviene probablemente de la palabra hebrea Hammat o Hamta, que significa fuente caliente. Emaús significa fuente caliente. También significa Emaús Nicópolis. Se decía así, Emaús Nicópolis. Está en Palestina. Está situada, dice la Biblia, a 60 estadios. 60 estadios equivalen a unos 11 kilómetros al oeste de Jerusalén, en la frontera entre los montes de Judea y el valle de Ayalón. Ahora, ¿dónde vemos a Emaús en la Biblia? ¿Dónde aparece esta aldea, esta ubicación geográfica en la Biblia? Está en Lucas 24, versículos 13 a 35. Lucas 24, del 13 al 35, vamos a ver sobre Emaús. Dice así la Biblia, y aquí, hago el contexto. El contexto es que ya Jesucristo lo había crucificado, había muerto, pero también había resucitado. Ya la tumba estaba vacía, los apóstoles habían ido a ver, las mujeres habían ido a ver y habían dicho que resucitó, pero nadie lo había visto, es decir, nadie había tenido contacto con él. Entonces, de los discípulos que tenía Jesús en aquel momento, 2 de ellos regresaron de Jerusalén hacia Emaús, una aldea. Entonces, hago este contexto para que vean, es Lucas 24, del 13 en adelante. Dice, he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, más o menos 11 kilómetros corresponde eso. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, de lo que había sucedido con la muerte y resurrección de Cristo. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleófas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no sabe las cosas que ya han acontecido en estos días? Entonces él le dijo, ¿qué cosas? Ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han sobrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en toda la Escritura lo que de Jesucristo, lo que del Cristo decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos, como que se iba a seguir el camino derecho. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces le fueron abiertos los ojos y lo reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose a la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces vemos que Emaús es una aldea que está a 11 kilómetros aproximadamente al oeste de Jerusalén. Esos discípulos, como dijimos hace un momento,
Ellos habían estado con Jesucristo, habían estado en el tiempo de la predicación, habían estado en el momento de la crucifixión y habían conocido de que la tumba estaba vacía, que Jesucristo había resucitado, que unas mujeres lo vieron, que hablaron con unos ángeles, que los apóstoles lo vieron y que bueno, pero ellos no lo habían visto, entonces simplemente ¿qué hicieron? Volvieron de Jerusalén allá a Emaús. Entonces, ¿qué le parece? Ellos habían seguido a Jesús, ellos habían estado con Jesús un tiempo, ellos querían y deseaban, pensaban que el Mesías, que Jesucristo, iba a ser el que iba a redimir a Israel. ¿De qué? Del Imperio Romano, que los iba a liberar, que iba a ser aquel Mesías salvador, aquel valiente libertador, que iba incluso a restaurar a Israel a la gloria en los tiempos de David. Eso era lo que pensaban los israelitas. Pero la muerte de Jesús en la cruz, la tumba vacía, fue algo diferente que ellos no entendían, porque ellos nunca habían visto que alguien hubiera resucitado y que la tumba estuviera vacía. Era algo para ellos novedoso. Sin embargo, no sabían cómo interpretarlo, porque no tenían que se lo explicara, porque Jesús resucitó, pero no estaba allí con ellos. Y esa actitud encontramos a esos discípulos, alejándose de Jerusalén hacia Emaús. Como vieron que en Jerusalén ya no estaba Jesús, que era su Mesías, que era el que predicaba, bueno, vámonos entonces a nuestra vida anterior, vámonos para Emaús, a volver a lo que nosotros hacíamos allá en Emaús. Y algo parecido, fíjense que también le sucedió a los apóstoles. Eso mismo le pasó, porque aunque Pedro vio la tumba vacía, aunque todos ellos sabían, bueno, simplemente volvieron a su vida de pescadores. Y eso lo ve usted en Juan 21, cuando Jesús se le acerca nuevamente allá a Pedro. Lea eso, le doy como tarea que busque en su Biblia, que la palabra de Dios es la que tenemos que buscar, y lea la Biblia para que se instruya y vea que lo que estamos hablando es verdad. Busque Juan 21 y se va a dar cuenta que Jesús, una vez que resucitó, los discípulos también volvieron a su vida anterior, fueron a pescar, así como esta gente, estos discípulos se fueron a Emaús, a su vida anterior, a su aldea. Oye, Jesús estuvo con ellos 3 años y medio, y como ya no estaban, simplemente volvieron a lo mismo, a su Emaús, a su fuente caliente. ¿No? Ellos, igual que los apóstoles, fueron a pescar, y Jesús tuvo que llegar a ellos y decirle, echar la mar adentro de la pesca y llevarlos a que pescaran y después a partir el pescado y el pan para que reconocieran que estaba con ellos. Los apóstoles también se habían apartado de la obra que Jesús le había encomendado. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Nosotros podemos estar confiando y podemos estar creyendo y recibimos palabras, pero cuando hay un problema nos apartamos. Y decimos, pero ¿será que la Biblia es verdad? ¿Será que lo que dice Dios es verdad? ¿Será que la palabra se cumple? Y solo vemos el problema. Y nos ahogamos en ese problema, nos ahogamos en la circunstancia, porque es como los apóstoles, que entonces se fueron otra vez a pecar con los de Emaús. Bueno, como no está Jesús ya, vámonos otra vez a nuestra vida anterior, vámonos. Se fueron, y a veces nos pasa así a nosotros, nos ahogamos. A veces tenemos una situación difícil, un sufrimiento, una circunstancia que nos está pasando, una prueba o algo, y pensamos que Dios ya no está, que la palabra no se cumple, que lo que Jesús dijo en su palabra, que las promesas no se cumplen en nosotros, y entonces ese sufrimiento nos agobia, nos nubla la vista, nos ciega, nos pone como un velo a la realidad, que no queremos ni siquiera entendemos la palabra de Dios, no nos da ni siquiera ganas de abrir la palabra y leer, ni siquiera orar, porque estamos como medio decepcionados, porque las cosas que estamos padeciendo nos están diciendo como que eso no fuera verdad. Le pasó a esos discípulos de Emaús y les pasó a los apóstoles cuando se fueron otra vez a pecar después que Jesucristo había resucitado y no se les había aparecido personalmente. Entonces, ¿qué pasa? A veces nos ahogamos en los problemas y regulamos, nos vamos hacia un lado, nos vamos hacia atrás. Nosotros podemos decir que en este caso, estas dos localidades, tanto Jerusalén, donde se desarrolló la escena de Jesús y la resurrección, como Emaús, son dos representaciones diferentes. Jerusalén representa, es decir, lo que es la parte de lo divino, la promesa, la presencia de Dios, es el tiempo donde estaba Jesús. Y Emaús representa lo profano, lo mundano, lo terrenal. Es decir, que cuando estaban en Jerusalén con Jesucristo, estaban en la divinidad, estaban en la presencia, estaban en la promesa. Pero cuando vuelven a Emaús, estaban hacia el mundano, hacia las cosas de su vida anterior. Y eso les pasa a muchas personas, que cuando viene la circunstancia, la prueba, pareciera como que la palabra no se cumple y entonces vuelven a sus cosas anteriores. Yo voy a volver a hacer lo que yo hacía anteriormente, a volver a hacer los negocios, a volver a la vida que yo hacía, a estar con la misma persona,
a tratar de obtener las cosas como yo las obtenía anteriormente y se olvidan de lo que dice la palabra. Vuelven a su Emaús, regresan a Emaús, cuando tienen que quedarse en Jerusalén, donde está la promesa. Y está la promesa en la palabra, en la presencia, en la búsqueda del Señor. Y fíjense, un poco curioso que Jerusalén está como a 650 metros por encima del nivel del mar. Y Emaús está mucho más abajo. Es decir, es como que hasta espiritual, que los que se fueron de Jerusalén hacia Emaús, es como que si retrocedieron, bajaron a Emaús, bajaron de la promesa a lo mundano. Curioso que hasta geográficamente Emaús representa una bajeza, un poco bajo, digamos, un retroceso, una disminución de su vida espiritual. Entonces, en este momento, esos discípulos, ¿qué pasa? Estaban desesperados, abatidos. Realmente decían, bueno, Jesucristo, el Mesías prometido, no hizo lo que vino a hacer. No libertó a mi pueblo, no fue ese Mesías Salvador, no fue ese que nos libertó el yugo romano, no nos llevó a la gloria de David. Estaban desesperados, estaban abatidos. ¿Qué pasa? ¿Qué habrá pasado? Si ese era el prometido, la profecía nos decía que iba a libertar a Israel. Y tal vez entonces esas personas se sentían abatidas, tristes, pero también buscando otra solución, y su solución era volver a su tierra anterior. Y a veces nos pasa como creyentes. Hay personas que reculan, que echan para atrás y vuelven a su vida anterior. Hay creyentes que, como las circunstancias, las pruebas y los problemas nos afectan, vuelven a hacer las cosas del pasado para tratar de obtener ganancias, riquezas, pareja, familia, bendiciones, y resulta que estamos dejando de lado lo divino, que es la palabra, lo perfecto, la promesa. Y no debemos apartarnos del Señor, sino debemos volver a Emaús, debemos quedarnos en nuestra Jerusalén. Este mundo está buscando ídolos, este mundo está buscando cosas, y nosotros como creyentes, si no demostramos la verdad, ellos van a seguir buscando esas cosas del mundo. Si nosotros volvemos a Emaús, hermano, nosotros retrocedemos en nuestra vida espiritual, le vamos a mostrar al mundo que nosotros no tenemos una convicción clara de quién es nuestro Señor. Pero tenemos que tener una convicción clara y no estar retrocediendo hacia Emaús, no regresar hacia nuestra vida pasada, hacia las cosas que hacíamos en el pasado, porque vamos a dar mal testimonio, vamos a decirle a la gente, bueno, que porque el Evangelio no funcionó conmigo. Entonces estamos dando una mala visión, una mala imagen de lo que es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te repito, hace un momento orábamos aquí en este lugar donde decíamos que nosotros nos mantendremos porque Jesucristo, mire, Él fue tentado en todo y no pecó. Jesucristo fue golpeado, azotado, herido, perseguido. Él sufrió el dolor a la infinita potencia. Decíamos que los dolores en el cuerpo, tanto el parto como el infarto, son uno de los niveles más altos de dolor en cuanto a la fortaleza. Imagínense usted que Cristo sufrió no solamente esos dolores, sino multiplicados, porque si un ser humano a uno para sacarle la sangre le pincha una aguja y eso duele, porque duele, una aguja, ¿cómo será? Azotes de cuero, azotes de metal, clavos, espinas, todo ese tipo de cosas. Y Jesús soportó ese dolor y Jesús ni siquiera se quejó, nunca se quejó. Y sufrió ese dolor por usted, por mí. ¿Cuánto más nosotros tenemos que saber que si Jesús llevó todo ese dolor, por qué nosotros tenemos que recular ante cualquier circunstancia pequeña que tengamos? Si Jesús llevó todo ese padecimiento, todo el oprobio lo llevó Cristo en su corazón. Entonces, en este mundo, donde hay falta de perdón, donde hay odio, donde hay problemas, donde hay religiosidad, donde hay gente haciendo tanto mal, nosotros no debemos estar reculando y regresar a nuestro pasado. No regresemos a Emaús. Estos discípulos regresaron a Emaús porque hay gente cristiana que ante la circunstancia vuelve atrás, vuelve a su vida anterior. Y Jesús te está diciendo hoy, no te vayas a Emaús. Jesucristo, cuando estuvo hablando con esos discípulos, le dijo, tiene las escrituras. Tuvo que recordarles a Jesús las escrituras completas para que entendieran cuál era la labor de Cristo resucitado y que todas las escrituras hablan de Jesús. Se tiene que recordarle las promesas. ¿Cuántas promesas tenemos nosotros en la Biblia para nosotros? Hermanos, más de 8.000. Pero no las conocemos. Como no las conocemos, no nos apropiamos de ellas. Entonces dudamos de que Dios es fiel, de que Dios nos proveerá, nos salvará, nos fortalecerá, nos cuidará, nos guardará, nos llevará, nos traerá a la sombra. Pero tantas promesas que hay en la palabra que nosotros no las ponemos en práctica porque no la conocemos, no la creemos. Jesús tuvo que decirle a sus discípulos, abrirles los ojos con las escrituras para que entendieran de que las escrituras hablaban de Cristo.
Y a veces como creyentes no estamos claros de quién es nuestro Señor. Todo lo que padeció, todas las promesas que son para nosotros sí, en Cristo Jesús, son amén para nosotros. Este mundo necesita a Cristo, hermano. Necesita a su Creador, necesita a quien murió en la cruz, al dador de la vida. Jesús nos demostró que como ser humano, Él pudo padecer todo el dolor, toda la circunstancia, por amor a nosotros. El Creador haciéndose una criatura. Es decir, vino a ser como nosotros para demostrarnos que usted y yo sí podemos vivir en este mundo y podemos ser victoriosos y podemos vivir una vida de integridad, una vida de santidad, una vida de pureza. Entonces, nosotros tenemos que ser, no como esos discípulos, tenemos que ser como esas mujeres que vieron la tumba vacía y fueron y dieron las buenas nuevas a sus hermanos. Estos no, estos simplemente vieron la información de estos discípulos de que le habían dicho que Cristo resucitó, pero ellos se fueron, ellos no le dieron a nadie, le hablaron a nadie de Cristo, sino se fueron a su vida anterior. Y eso nos pasa a los creyentes así, que tenemos la información, tenemos el Evangelio, tenemos la palabra, tenemos el conocimiento, pero no le decimos a nada, a nadie, no le predicamos a nadie. Y son como esos discípulos que van y regresan a Emaús, van a su vida anterior y son secretos. Y hemos visto aquí, incluso, hay una predicación en YouTube, búsquela allí, embajadores o turistas, para que usted vea la cualidad del embajador, la cualidad del turista, que como cristianos turistas, entonces estamos escondidos y no hablamos. Estos dos discípulos que fueron de Emaús eran esos turistas que realmente no querían realmente hacer la obra de Dios. Y nos pasa, estamos regresando mucho a Emaús, a nuestra vida anterior. No importa lo que pase, hermano, así te crean o no te crean, usted haga como esas mujeres que vieron la tumba vacía, fueron y le dijeron a los apóstoles, Jesucristo resucitó, el Señor resucitó. Usted lleve la buena salvación, llévele a los perdidos, a los pecadores, la palabra de Dios, para que ellos vean de que Jesucristo como resucitado nos trae esa salvación a nuestras almas. Incluso, ¿qué pasa con esas personas que se han olvidado de lo que el Señor ha hecho en la cruz? Jesucristo tuvo que hablarle a ellos. Mira, leemos nuevamente en Lucas 24, pero versículo 25 al 27. Quiero significarte algo aquí. Dice así: entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lo está diciendo Jesús a estos dos discípulos que se regresaron de Emaús. ¿No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, le declaraba en todas las escrituras lo que él decía. Pero mira lo que le dijo Jesucristo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Nos está diciendo a nosotros, que a veces somos así, que nos hablan, nos dicen la palabra y somos tosur, tenemos la mente, metido y no queremos entender. Y que está con nosotros el Espíritu Santo, que es el que nos revela la palabra. Pero mira cómo dice la traducción en el lenguaje actual este mismo versículo. Fíjate, yo lo quise traer acá porque amplía un poco el tema, lo dice como más clarito. Lucas 24, del 25 al 27, pero la TLA, que es la traducción en el lenguaje actual, que es otra Biblia que le sugiero que usted compre o busque y consulte. Es así, Lucas 24, 25 al 27. Jesús les dijo, tan tontos son ustedes que no pueden entender. Le está llamando tontos. Tan tontos son ustedes que no pueden entender. Porque son tan lentos para creer todo lo que decían los profetas. Está diciendo tontos y lentos. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Empezó con los libros de la ley de Moisés y siguió con los libros de los profetas. Fíjense que Jesús le dijo, son unos tontos y son unos lentos para entender. ¡Wow! Jesús le está diciendo a sus discípulos, estuvieron con él, estuvo 3 años y medio en la tierra hablándole del Evangelio, trayendo el reino de los cielos a la tierra, hablándole la palabra, pero no entendían, tenían el entendimiento obtuso. Entonces nos está diciendo el Señor, despiértate. Incluso hay una predicación en YouTube, Iglesia despierta. Tenemos que despertarnos, tenemos que buscar el entendimiento. ¿Cómo? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela las Escrituras para entenderla, alumbra nuestro entendimiento para que podamos recibir la palabra. Y no seamos como esos discípulos de Emaús que Jesús tuvo que decirle, ¡epa! Tan tonto soy, tan lento soy que no entiende la Escritura. Seamos inteligentes y sabios. Espíritu Santo, ilumínanos el entendimiento para recibir la enseñanza de la Escritura. Entonces, imagínense ustedes qué tremendo que Jesús los llamó tontos y lentos a esos discípulos de Emaús. Qué maravilloso tuvo que ser esa conversación con ese desconocido, con ese forastero que se hacía ingenuo preguntándole qué cosas han pasado. Los llaman insensatos, tardos de corazón, tontos y lentos. ¿Cómo sería esa conversación con Jesús?
pero para ellos era un forastero, no entendieron, no era Jesús para ellos. El motivo es que, aunque ellos conocían las Escrituras, habían leído las Escrituras, recuerden que los judíos leían la Torá, todos leían la Torá, leían el Tanakh, son los profetas, leían los escritos, sí, ellos conocían la palabra, pero no tenían iluminación, no tenían revelación de quién era Jesucristo. Entonces, no pueden entender ellos, oye, Señor, ¿por qué tú no interviniste y no permitiste que Jesús muriera en la cruz? Si Él era el Mesías que nos venía a liberar, Él era nuestro Salvador, Él no iba a liberar del yugo romano, Él iba a llevar a Israel a la gloria en los últimos tiempos de David. ¿Por qué tú no interviniste? Reclamándole a Dios. No sabían. Pero ¿qué pasa? No entendieron ellos, y muchas veces les pasa, hermanos, a muchos creyentes que no saben los principios del reino de Dios, que son diferentes a las cosas del mundo. ¿Cuáles son esos valores del reino de Dios? El último será el primero. No es el último será el primero. La que llega primero es el primero. No. La palabra dice no. En el último será el primero. Que la vida viene de la muerte. El que no muere no puede vivir. Si la semilla no muere, no puede vivir. O sea, es algo de raro. Que debe amar incluso a tus enemigos. ¡Wow! Eso no es normal para uno. Yo puedo amar a mi enemigo. Si esa persona me hizo daño, me causó este problema, ¿cómo lo voy a amar? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Es una cosa del reino de Dios, un principio que la gente no entiende. Y muchos creyentes, hermanos, les cuesta actualmente amar al prójimo. Les cuesta realmente perdonar. Les cuesta realmente ver el principio de que tiene que morir a su propia carne para seguir adelante. El reino de los cielos es diferente, hermano, a las cosas de la tierra. No es como Emaús, que era cosa del pasado, tu vida anterior. Eso no es así. Realmente ya tú saliste de allá, saliste de tu Emaús. ¿Para qué vas a volver atrás en tu vida? ¿Para qué vas a volver a Emaús? Quédate en tu Jerusalén, para que quédate allí, para que la iluminación de la palabra, el entendimiento. Ve a la casa del pan de vino y del aceite, hermano. Esta es la casa del pan de vino y del aceite. Aquí recibimos bendición y vida eterna. ¿Qué haces tú escuchando las cosas del mundo? ¿Qué haces tú metiéndote en las redes sociales para edificarte? No te edifiques por ahí, edifícate con la Biblia, la palabra. Esa es nuestra edificación, nuestro manual de vida y conducta. Lee la Biblia, escucha las predicaciones, alaba al Señor. ¿Cuántas veces alabas tú en tu casa? ¿Cuántas veces pones tú la alabanza en tu casa para que tu casa oiga la alabanza de Dios? ¿Cuántas veces tú levantas las manos delante de tu familia o declaras la palabra públicamente? Es una exhortación que nos hace el Señor. Pero estamos como Emaús. Vamos a nuestra Emaús, nuestra vida anterior. Somos secretos. Somos gente secreta del cristianismo. Entonces nosotros, mira, tenemos que simplemente no volver a Emaús, no volver atrás. Entonces seguimos incluso en una circunstancia en que, a pesar de cualquier cosa, hermanos y hermanas, nosotros tenemos que mantenernos en nuestra Jerusalén, porque allí está nuestra familia esperando la predicación. Ahí están nuestros hermanos esperando la predicación. Ahí están nuestros compañeros de estudio y trabajo esperando la predicación. Esperando que nosotros abramos nuestra boca. Esperando que nosotros les hablemos del Cristo resucitado, del que murió y sufrió, de que hay una eternidad, de que hay una esperanza, de que hay una vida eterna. Pero ¿quién se lo va a decir, hermano? Estos discípulos se fueron de Jerusalén, no lo hablaron a nadie. Mire, tanto fue así que los mismos judíos, cuando Jesús les dio la encomienda de ir y hacer discípulos y predicar el evangelio a todas las naciones, ellos se quedaron ahí en Israel, se quedaron en Jerusalén y no querían salir de allí. Tuvo Dios que levantar a Pablo, a levantar a uno de los fariseos, levantar a uno que era el más malvado, el matón, levantarlo para que fuera a predicar a los gentiles, porque los israelitas no querían predicar a los gentiles. Qué tremendo. Y así nos pasa a nosotros. Tiene un Señor que llamar a otra persona, pero nosotros no nos levantamos a predicar a que tenemos alrededor. Tiene el Señor que levantar a alguien a nuestro alrededor para que nos dé vergüenza de que, oye, este que está aquí al lado que era lo vil y menospreciado, es el que está predicando el evangelio, es el que Dios levantó. Y me da pena, me da vergüenza. ¡Wow! Es insignificante. El que yo pensaba que no iba a predicar, está predicando. Mira de bien cómo lo hace. Y yo, que tengo tanto tiempo del evangelio, no lo hago. Es para nuestra vergüenza, para que nos demos cuenta de que Dios es lo menospreciado, pero que nos dio primero la oportunidad a nosotros para predicar, pero como no lo hicimos, levantó a otro. Y de verdad, para vergüenza mía, lo digo. A veces yo me doy cuenta de que yo a veces no hago lo que debería hacer. Yo me veo a mí mismo primero, porque uno se predica a sí mismo. Yo hay cosas que yo no hice, que tuve que haber hecho. Y yo le pedí perdón a Dios, pero estoy tratando lo posible de no comprometerme con lo que yo no puedo hacer, pero que tengo que hacer lo que deba hacer, que lo haga, y que lo haga oportunamente, a tiempo.
porque es el mandato de Dios para cada uno de nosotros. Si Dios te ha mandado a hacer algo, hermano, si Dios te ha dicho una instrucción y la palabra te dice clara instrucción, hágalo lo que Dios quisiera, sea correspondiente con Dios y haga lo que Dios le dice. No hagas como los discípulos que vuelvan a Emaús, no vuelvas a tu vida atrás, no seas un turista evangélico, no seas un agente secreto, haz lo que Dios te ha mandado a hacer. No vuelvas a tu Emaús, quédate en tu Jerusalén y haz la obra de Dios ahí. Entonces imagínense usted, nosotros tenemos que ser como sus discípulos. Cuando sus discípulos decían, wow, qué tremendo, no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras. Tu corazón arde por la palabra. Cuando tú escuchas la palabra, realmente tú sientes que la palabra está haciendo algo en ti. Tú amas la palabra de Dios. Amamos la palabra de Dios. Realmente deseamos que ella sea la que nos instruya. Cuando tenemos un problema, buscamos su consejo. Buscamos realmente la dirección para nuestro matrimonio, para nuestros hijos, para nuestras finanzas, para nuestra educación, para la forma de vivir, para los negocios, para las cosas que hacemos. Buscamos la palabra de Dios. Realmente nuestro corazón arde cuando nosotros leemos la Escritura, nos inspiramos en ella, o simplemente la escuchamos solo para escuchar, ay, qué bonita historia, qué lindo la palabra, pero que sean otros los que hagan las cosas. No, nosotros tenemos que amar la palabra de Dios. Ame la Biblia, ame la palabra de Dios. Mire, es un privilegio, hermanos. Cuando yo era incrédulo, cuando yo estaba que no conocía a Cristo, yo leía la Biblia y eso era como una historia bonita, pero no la entendía. Y la tenía abierta en el Salmo 23 y le pasaba la mano como un talismán. Ay, esta es la Biblia, aquí está la Biblia, pero no la entendía. Pero cuando conocí a Cristo, cuando me limpió mis pecados, cuando me selló con el Espíritu Santo, yo lo leo y ahora la entiendo. Es un privilegio entender la Biblia, que deleite leer la palabra. Incluso hay estudios actualmente en las universidades, donde si usted lee la Biblia 3 o 4 veces a la semana, su coeficiente intelectual de su cerebro se activa hasta un 60%. Solamente leyendo la Biblia. Oye, es una ganancia, lea la Biblia. Entonces su coeficiente intelectual, su cerebro se va a perfeccionar leyendo la palabra de Dios. Su espíritu se va a enaltecer, su cuerpo, su vida van a cambiar leyendo la palabra. Y además de eso, si usted la pone por doble, usted la cree y le abre su corazón por ella, wow, deleítese. Y compleméntelo con alabanza. Te repito, pones alabanza en tu casa, pones alabanza en tu carro, pones alabanza en tu oficina, pones alabanza donde tú estás, alabanzas a Dios. Yo le voy a decir algo, cuando yo trabajaba en una oficina, porque actualmente no estoy trabajando en oficina ya no estoy en la parte de oficina. En mi oficina, aunque estaba prohibido hacer proselitismo religioso y político, yo ponía en mi oficina, porque era mi oficina, yo tenía con puerta cerrada, yo ponía alabanzas en mi computadora. Y toda la persona que entraba en mi oficina escuchaba la alabanza que yo ponía allí, y la gente entraba como en una atmósfera diferente. Era mi oficina, era mi zona. Y la gente decía, qué bonita melodía, ¿qué es eso? Y entonces, bueno, son alabanzas a nuestro Señor, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces se sentía en un ambiente diferente, porque yo tengo que alabar a Dios donde yo tengo que vivir en una atmósfera de Dios, en los sitios donde yo me encuentre. La alabanza te va a cambiar el ambiente. Y muchas personas allí decían, cada vez que vengo aquí, algo diferente me sucede. Hábleme por qué usted es así diferente. Entonces la palabra de Cristo y así vean a Cristo. Pero si yo me quedo callado, soy un turista evangélico, soy un agente secreto, y me voy como a Emaús, vuelvo a mi pasado y yo no voy a hacer, yo voy a poner salsa, música, me gusta el vallenato, me gusta el reggaetón, me gusta esto, y eso es lo que pongo en mi oficina, y las canciones bonitas. Miren, hermano, nosotros somos gente que ya cambió en otro, somos diferentes, nosotros tenemos que vivir en una atmósfera espiritual, y la alabanza tiene que ser nuestra música. La alabanza, la adoración tiene que ser lo que nosotros vivimos siempre. Ah, que el ritmo bonito que crean actualmente, sí, hermano, pero no se llega por eso. Usted busque la palabra de Dios y preferiblemente alabanzas que te hablen de Cristo, no solo de Dios, de Cristo. ¿Por qué no solo de Dios? Porque ¿cuántos dioses hay en la tierra? La gente tiene 10 millones de dioses. Los budistas, entonces, millones de dioses. A Dios, dale a Dios, pero de Cristo, Jesucristo. Pues tenemos que predicar de Cristo y esté resucitado. Entonces, no se permite irlo por aquí. Pero alguien tiene que escuchar de que la música cristiana tiene que ir inspirada en la palabra, en Cristo, en Jesús, exaltar su nombre. Estos tipos de Emaús, estos discípulos se devolvieron a su vida pasada.
nosotros cuando estamos escuchando música del mundo, hermano, convertida al cristianismo, estamos como viendo otra vez en Maús, estamos retrocediendo. Nosotros no podemos estar escuchando esa música mundana convertida en evangélica. ¿Qué es eso? Tenemos que buscar o escuchar palabras que se transformen en alabanza y adoración. Examina lo que te estás escuchando. A lo mejor te estás contaminando, estás volviendo de Maús sin darte cuenta, con esa alabanza que estás poniendo, que no viene de parte de Dios, te estás contaminando. Entonces mira, en el versículo 30 y 31, que la lectura que acabamos de leer, versículos 30 y 31, que la tienes ahí abierta, dice: y aconteció que estando ellos sentados ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Ese forastero, ese desconocido que era Jesús, hizo de anfitrión, hermano. Jesucristo estuvo en su casa como anfitrión. ¿Has dejado que Cristo sea el anfitrión de tu casa? Jesucristo fue el anfitrión esa noche porque él tomó el pan. Fíjense que ellos le dijeron: entra a nuestra casa, pasa la noche con nosotros. Pero Jesucristo hizo el anfitrión porque él tomó el pan, lo bendijo, dio gracias, lo partió y lo dio. Nosotros, esos discípulos, eran más bien los invitados. Y cuando hizo eso, se dieron cuenta que eso así lo hacía Jesucristo. Se dieron cuenta: wow, si es verdad, si resucitó. O sea, en ese momento le fueron abiertos los ojos. O sea, tuvo que venir Jesucristo personalmente a esos discípulos que habían vuelto, salido de la vida de Jerusalén con Jesucristo a su vida pasada, a Emaús, y entonces sentarse con ellos personalmente, hablar de las Escrituras y sentarse con ellos a la mesa, partir el pan para que vieran que era Él, para que se dieran cuenta que Cristo había resucitado, que Jesucristo había resucitado. Así no pasa muchos creyentes. Tienen que venir Cristo personalmente para que despierte y debe ser gente que no esté, digamos, estática, escondida, guardada. No. Cristo tuvo que partir el pan para que ellos vieran que era el mismo Señor que había resucitado. En ese momento fue cuando sus ojos fueron abiertos. A veces hay creyentes que hacen parte que los ojos se le abran, porque todavía no caminan con Cristo como debe ser. Hermano, y el Evangelio es una vida. Esto no es ni una moda, no es ni algo que yo quiero convertirme a Cristo porque me va bien, porque la oración, la salvación de la familia. No, tiene que vivir la vida. Esto es una vida, el Evangelio es una vida, y esto se disfruta. La vida se disfruta, el Evangelio. Y así como Cristo, nosotros tenemos que ver, Él es realmente nuestro anfitrión. Recuerda que en Apocalipsis, cuando Él le habla a la iglesia de la Odisea, en la predicación anterior de Iglesia Despierta, buscate esa predica en YouTube, Jesucristo dice: que aquí estoy a la puerta y llamo, Apocalipsis 3:20, tocando la puerta. Hey, está Jesucristo tocando la puerta de la iglesia de la Odisea. No es para evangelizar ese versículo, es para que te esté diciendo a ti y a mí: hey, está frío, déjame entrar porque me sacaste. Yo no estoy dentro de tu iglesia, yo no estoy dentro de tu congregación. Tú no me estás predicando, tú no estás hablando de mí, tú no me estás exaltando, no estás glorificando mi nombre. Estás hablando de moda, modismo, de unción y una cantidad de cosas, pero no estoy yo ahí. Abre la puerta, déjame entrar a tu corazón. Cambia, yo quiero cenar contigo. Y Jesucristo tuvo que cenar con esos dos discípulos de Emaús para que ellos pudieran entender de que era Él el que lo estaba visitando, que Él había resucitado, que el mismo que estaba allá con ellos predicándole el reino de los cielos estaba con ellos ahí, que había resucitado. Pero ellos, en vez de quedarse en Jerusalén, quedarse con sus hermanos, congregarse en su congregación, porque muchos apenas tienen un problema en la congregación, tienen que alguien habló mal, que alguien lo vio mal, que el pastor no lo sentó al frente, que no oró por él o por ella, que no oró por sanidad por la persona, que no le dieron lo que necesitaba. Entonces, se va de la iglesia. Se va de la iglesia. Porque dicen que no hay, esta no es mi iglesia, esta no es mi palabra, este no es mi pastor, este no es mi grupo. Y resulta, hermanos, que nosotros estamos con sus discípulos de Maús. Apenas murió Cristo, no apareció más. 3 días pasaron y se fue a su vida pasada. Así le pasa a muchos creyentes. Me voy a esta iglesia, voy a cambiar de iglesia porque realmente no me gusta esta iglesia. No me gusta cómo habla este pastor. No me gusta cómo son estos hermanos. No me gusta la palabra que se da aquí. No me gusta porque aquí no hay aire acondicionado. No me gusta porque aquí no hay alfombra. No me gusta porque el estacionamiento está muy lejos. No me gusta porque no hay donde poner mi coche. No tengo cochera, no tengo estacionamiento. Están poniendo excusas. Y nosotros, como Cristo, hermanos, tenemos que ser como Jesús. Tenemos que ver como Jesús. Jesús
tocarte la puerta de tu corazón para que tú le abras a Jesucristo y tú permitas que Cristo cambie tu vida. No seas como los discípulos de Emaús, que tuvo Jesús que ponerse con ellos, acompañarlo 11 kilómetros, hermano, 11 kilómetros lo acompañó, que de Jerusalén hasta Emaús hay 11 kilómetros, y abrirle todas las escrituras, dándole toda la información desde Moisés a todos los profetas, donde hablaban de él, y después entrar con ellos a su casa, sentarse con ellos y cenar y ser el anfitrión para que pudieran ser abiertos sus ojos para entender que Cristo había resucitado. Y así nos pasa a muchos creyentes, somos tercos de entendimiento y no queremos manejar las escrituras correctamente, no queremos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, y tenemos encomienda, hermano, encomienda de parte de Dios que no estamos haciendo. No estamos predicando, no estamos hablando, no estamos viviendo la vida justa, santa y piadosa que Dios quiere que vivamos. Entonces, fíjense lo siguiente, nosotros tenemos que hacer como hicieron estos personajes que les voy a hablar. Una vez que usted tiene la información, una vez que usted tiene el conocimiento, la iluminación y el entendimiento de Cristo, no se quede callado. Hable con quien tiene usted que hablar. No se vaya como esos discípulos de Emaús que se fueron a su vida pasada. Haga como estos personajes que le voy a decir, que miren lo que hicieron apenas conocieron al Mesías. Mateo, Leví, busquen su Biblia, en Lucas 5, busquen Lucas 5, 28 y 29. Mateo, el publicano, Mateo, Leví. ¿Qué hizo Mateo? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Mateo, hermanos, cuando conoció a Cristo, Mateo cambió, se transformó, recibió, realmente nació de nuevo, y lo primero que hizo fue: vengan amigos publicanos. Los publicanos eran judíos que eran recaudadores de impuestos, y la gente los odiaba porque estrangulaban al pueblo con los impuestos. Pero Mateo, cuando conoció a Cristo, realmente nació de nuevo, hermano. Y Mateo inmediatamente hizo un banquete con todos. Vengan todos los publicanos para que conozcan a Jesús. Eso debemos hacer nosotros. Así como Mateo, nuestros amigos que están a nuestro alrededor, que tenemos que invitarlos a que conozcan a Cristo. Otro ejemplo, Andrés. Andrés conoce al Señor y va corriendo en Juan 1:41. Juan 1:41. Andrés, el hermano de Simón, eran pescadores. Y Andrés conoció a Jesús. Dice así en Juan 1:41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Andrés no se quedó callado. Fue y se lo dijo a su familia más cercana, a su hermano Simón. Y le dijo: mira, hallamos al Cristo, el Mesías. Ven para que lo conozcas. Eso tenemos que hacer nosotros. Transmitirle a aquel que está más próximo a nosotros las buenas nuevas de salvación. Otro ejemplo, Felipe. Cuando Felipe conoce al Señor, hizo exactamente lo mismo con Natanael. En Juan 1:45, búscalo ahí, Juan 1:45. Felipe, al conocer a Jesús, le dice así: Felipe ayudó a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Felipe no se quedó callado. Felipe fue con esas buenas noticias a Natanael, que cuando Jesús lo vio, dijo: ahí viene un verdadero israelita en cuyo corazón no hay engaño. Pero porque Felipe lo llevó a Jesucristo. ¿Estás llevando a alguien a Cristo tú? ¿Estás hablando a alguien conocido de Cristo? Incluso la mujer samaritana en Juan 4:29. ¿Te acuerdas esa historia? La mujer samaritana en aquel pozo de Samaria. Esa mujer en Juan 4:29, una vez que ya Jesucristo tuvo ese encuentro y que le dio a beber ese río de agua de vida, esa mujer fue a Samaria, fue una evangelista, evangelizó a toda Samaria. Esa mujer, Juan 4:29, hizo: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Evangelizó a toda su ciudad, y era una mujer despreciada, era una mujer que era la última que alguien podía pensar que traía un mensaje del reino del cielo. Pero aquella mujer, cuando conoció a Cristo, cambió su vida. Tu vida ha cambiado desde que conociste a Cristo. Eres capaz de evangelizar toda una ciudad con esa pasión, con ese corazón ardiente por Jesucristo. Incluso otro ejemplo, Lidia, natural de Tiatira. Lidia, natural de Tiatira, en Hechos 16, versículos 14 al 15. Ella recibe el mensaje del Evangelio por medio del apóstol Pablo. Y es tanto cambio de esa mujer que ella invitó a los apóstoles a su casa. Y en Hechos 16, 14, 15
ella recibe ese mensaje y los hace pasar a su casa, pero fíjense lo interesante, que ella era de Tiatira. Quiere decir que en Tiatira, después allí, se fundió una iglesia. ¿Y quién creen ustedes que estaba en esos momentos allí, abriendo esa iglesia en Tiatira? Lidia, la que había recibido el Evangelio. Y lo vemos en Apocalipsis 2, del 18 al 28, donde incluso el Señor en Apocalipsis 2, 18 al 28, le da un mensaje particular a Tiatira. Quiere decir que Lidia, cuando recibió, así como la mujer samaritana, fue y llevó ese Evangelio a Tiatira. Ella era de allí de Tiatira, y allí se abrió una iglesia, hermanos. Por tu constructo, por tu predicación, por tu testimonio, se han abierto obras, se han convertido en Cristo estas personas. La gente ha visto que tú realmente das testimonio y quieren ser como tú, quieren ese Cristo que tú tienes y predicas y testificas, eres testimonio para otros. Entonces nosotros tenemos que llevar ese mensaje. Jesucristo está vivo, Jesucristo resucitó. La palabra dice, predica de Jesucristo y de Él resucitado. No practiques, no estás hablando de religión, de predica de religión, de denominación, de cosas que no vienen al sentido. Predique de lo fundamental. Jesucristo murió, resucitó, Él vino como un ser humano, vivió y padeció como nosotros, resucitó y está vivo. Y de esa vida nos la ha transmitido, tenemos esa vida y nos esperanza y vida eterna. Prediquemos de Cristo resucitado. No seamos como los discípulos de Emaús, que huimos y reculamos y vamos hacia atrás y volvemos a nuestra vida pasada a escondernos y no llevamos el mensaje de salvación. No regreses a Emaús, no regreses allá. Incluso hay un ejemplo tremendo y te invito a que hagas comisión con tus discípulos, que a pesar de que habían cometido ese error, ellos apenas acabaron de cenar, cuando Jesús le abrió los ojos del entendimiento, ellos en ese momento, era de noche, hermano, pero 11 kilómetros recorridos de Jerusalén hasta Emaús, y era ya de noche, porque ellos le dijeron a Jesús, mire, al forastero, mira, ¿va a seguir de camino? No, por favor, ya está declinando el día, ya es muy tarde, por favor, quédate con nosotros, porque ya va a ser de noche, la noche se acerca, era de noche. Cuando Jesús le partió el pan y le dio para cenar, ellos en ese momento que le fueron abiertos los ojos, miren lo que hicieron. Búscate el versículo 33 al 35, que estábamos leyendo en la lectura de hoy, de Lucas 24, Lucas 24, de 33 al 35. ¿Qué pasa con estos discípulos? Que una vez que se dieron cuenta de que si era el Mesías resucitado, que si era Jesús, que ese forastero era el mismo maestro, que cuando le abrió la escritura le ardía su corazón, que les habló y le predicó y después le partió el pan. Leo versículos 33 al 35. Y levantándose en la misma hora, es decir, era de noche, 11 kilómetros, no estamos hablando de cualquier cosa, iban a devolverse a esa hora de la noche, y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, a los discípulos, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Entonces hay que ser como estos discípulos, a pesar del error que hayas cometido, a pesar de que tú te has puesto que estás medio tibio o que realmente no estás haciendo las cosas debidamente, pues haz como estos discípulos, reconoce que realmente es Cristo que te está hablando, que te está diciendo, predícame, háblame, llévame, muéstrame. Oye, que la gente conozca que yo soy el Cristo que me manifesté a ti. Llévale mi mensaje, habla de mí a la gente. Eso es para ti que te está diciendo, son tontos y lentos, ¿qué te pasa? Te di la salvación, te estoy dando la vida entera, te estoy dando la información de profundidad, de conocimiento y tú no la das a nadie. Esta gente entendió y se pararon en ese momento, todas se reconocieron. ¡Wow! ¡Qué error hemos cometido! Era el Mesías realmente que había resucitado. Vámonos, corramos a Jerusalén, vámonos a poner allá. Y se fueron a Jerusalén. No importa la hora que salieron, esa hora esa gente reconoció su error y reconoció y recapitularon y se fueron a Jerusalén. Dieron a los hermanos allá, a los apóstoles, a nosotros también se nos apareció, Cristo estaba vivo. Entonces esa gente lo hizo con pasión. No importa la hora, no importa el problema, cuando reconozca que realmente ha fallado, pide perdón a Dios y haz la obra de Dios, anda y congrégate, anda y reúnete, anda y lleva la buena salvación. Entonces ellos dejaron Emaús. Nosotros mismos tenemos que dejar ese Emaús del pasado.
tenemos que dejar esa vida anterior de nosotros. No regresemos al pasado, olvidemos las cosas del pasado, olvidemos, hay prédicas que realmente hablan de estas cosas. ¿Bien? De hecho, hay una prédica en YouTube que se llama Completa y cierra tus ciclos, que te hablan de esta parte del pasado, lo que es vivir en el pasado, lo que es darle vida al pasado, debilitando tu presente. Entonces tenemos que ser gente de reino, hermanos, gente de reino. Jesús nos dio la gran comisión, porque la humanidad necesita que usted y yo le hablemos de Cristo. No seamos como los tipos de Maús que se retrocedieron, como no ves que las promesas se cumplen en ti, como no ves que has recibido la sanidad, o has recibido la provisión, o has recibido la salvación de la familia, o has recibido el empleo que necesitabas en el negocio o los bienes. No retrocedas, hermano, no retrocedas, hermano. Sigue adelante y reconsidera, y haz como tus discípulos que cuando se dieron cuenta que habían cometido el error, o sea, reconocieron su error y se fueron a Jerusalén a hacer una obra. Entonces, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, la buena nueva de salvación de Cristo, el resucitado. Cristo vive, hermano, Cristo vive. Y recuerda, cuando tú llevas el Evangelio, Jesús no hace asesión de personas con nadie, no hagas tu asesión de personas con ningún individuo. No importa cómo lo veas pobre, blanco, negro, gordito, alto o bajo, lo veas de esta forma, no importa la condición, no hagas asesión de personas, háblale a cualquier persona. En lo particular, cuando yo hablo en la calle el Evangelio a la gente, y le predico el Evangelio a la que le puedo hablar abiertamente, o no, yo le predico a la señora de la limpieza pública, a la persona que está en la panadería, en la tienda de abarrotes, al policía, yo le predico a la policía, a la gente, a unos a ricos, a otros, a unos a otros, a jóvenes, a adultos, ancianos, a hombres y a mujeres. No hago asesión de personas, no importa la condición social, porque Cristo hizo asesión de personas en la cruz. Hay que llevar el Evangelio a toda criatura, no hagas asesión de personas con nadie. No pienses que una persona, un vecino, alguien que está a tu alrededor, no merece que tú le prediques. Sí le merece, aunque sea rabiosa, aunque sea gritona, aunque tenga la vida de cuadrito, usted vaya y predique el Evangelio, llévenle buena salvación a esa persona, porque el Señor dice que el que viene a mí, en Juan 6:27, Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. Si Jesús no echa fuera al que va a Él, usted y yo no podemos echar fuera a aquella persona que viene a Cristo. Entonces tenemos que llevar el Evangelio y que hacer la obra del Espíritu Santo. En estos días, mi esposa le estaba predicando a una persona en el hospital donde nosotros vamos, a nuestro chequeo médico, una persona católica, y cuando mi esposa ya le habló de Jesucristo resucitado y todas estas cosas, la mujer se paró y se dijo que no había que adorar a Dios, sino que María había tenido más hijos, y que, no decir, que la Biblia dice claramente de que hay que adorar a Jesucristo, no a María ni a los demás. Esa mujer se pareció, mi esposa se sintió un poquito, concha, de que esta señora no recibió, pero no importa. Nos damos cuenta, mi esposa y yo, la palabra dice, Pablo sembró, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Ella sembró en esa señora, en esa persona. Ella sembró la semilla, pero la sembró. Ya vendrá entonces Apolos a regarla. Pero ¿quién va a dar crecimiento? ¿Quién va a dar que esa persona realmente? El Espíritu Santo. Dios es quien va a convencer. Pero nuestra labor es, hacer como hizo mi esposa, sembrarle la semilla a esa persona, sembrar la semilla de la palabra. Así tenemos que hacer nosotros, hermano. No importa el tiempo, la hora, el lugar, el día, la fecha, no importa. Seamos gente del reino, de donde vayamos. No hagamos como los discípulos de Maús, no retrocedamos, sino que vayamos adelante. Cuando ya sientas y entiendas que tú has cometido el error de no hacer las cosas que Dios te mandó a hacer, recapitula y entonces ten un impulso y haz la obra que Dios te mandó a hacer. Entonces, todo se trata de Jesús, no una religión. Todo se trata de Cristo, el resucitado. Entonces, mi mensaje para hoy es este: no regreses a Emaús, no regreses a tu vida pasada. No retrocedas en la vida espiritual que ya tú has empezado a caminar, que no has progresado, que no has visto que Dios se ha glorificado, que tienes varios años en el camino del Señor y las cosas no salen como tú piensas. Esos discípulos creyeron que era Jesucristo el que iba a libertar a Israel, que iba a libertar a Israel del yugo romano, que iba a restaurar a Israel a su gloria con los tiempos de David. Es decir, esa es una creencia que tienen los seres humanos, es lo que piensan que Cristo va a hacer cuando reciben, mi economía va a cambiar,
yo voy a recibir dinero porque Dios es el dueño de la plata, yo voy a tener salud completa, yo voy a tener toda mi familia restaurada, yo voy a tener negocio, yo voy a tener mi casa porque Dios es el dueño de la plata, yo voy a tener esto y esto porque Dios dice tantas promesas para mí, y se meten en la mente esas cosas. Pero cuando ven que eso no funciona así, y que eso no se maneja de esa forma, que no es en su tiempo, en su manera, sino el tiempo de Dios, a la manera de Dios y a la forma de Dios, y que esas cosas que tú recibiste en el mundo, bienes y riquezas, Dios dice, eso tienes que quitarlo, porque para que tú puedas caminar conmigo, nada de esas cosas del mundo puede tenerte atado, y entonces la persona empieza a perder todas las cosas que había tenido antes de Cristo. Sí, pierde la casa, pierde el carro, pierde el negocio, pierde el dinero, pierde el empleo, y entonces empieza la vida difícil. Concha, me hubiese sido quedarme antes de Cristo. Oye, cuando conocí a Cristo, mira como todo, porque es que Dios quita esas cosas y te dice, no, puedes depender de eso y no de mí. Esas cosas las tuviste tú en tus propias habilidades. Yo te quiero bendecir a mi manera, tienes que caminar conmigo. Esas cosas no te van a beneficiar porque tú estás puesto en esa riqueza que tú hiciste con tu propia fuerza, y el Dios no opera y no trabaja de esa forma. Entonces a nosotros nos pasó, a mí me pasó en mi casa. Nosotros se nos quitó todo lo que teníamos, no teníamos, quedamos sin nada. Pero bueno, Dios nos restauró y nos ha ido llevando y hemos construido, pero en su mano, de su forma, a su manera. Y últimamente, hermano, sin deuda. Cualquier cosa que compramos, no nos endeudamos. Es la manera de Dios. Y ojalá se aplicara lo que dice la Biblia. En los tiempos, en la Biblia, los préstamos eran máximos por 7 años. Y al 7º año había que restituirlo a la persona. Ojalá fuera así. Cuando Israel, cuando el mundo se manejaba con el préstamo a 7 años, pues no había problemas con los bancos. Pero entonces vino alguien satánico y lo llevó a 30 años de interés. Entonces hipotecas a 30 años, tenés que endeudar toda la vida y nunca pagar la casa. Es raro que pagar la vivienda. 30 años pagando una vivienda, todo el tiempo limpio, porque tienes que pagar la hipoteca. 30 años, después eso fuera del sistema de Dios. O sea, Dios tiene que quitarte esas cosas que tú agarraste en el mundo, pues tienes tus ojos puestos en esas riquezas del mundo. Y Dios te dice, es a mi manera, de mi forma, porque lo que yo te doy tiene otra condición, es a mi forma, a mi voluntad, de mi mano, para que sepa valorar que fui yo que te lo di, no el mundo. Pero tenemos que entender eso. Entonces, mi mensaje de hoy es no regresar a Emaús, no vuelvas al camino de Emaús. No te vayas, no bajes espiritualmente de Jerusalén a Emaús, no desciendas a tu vida anterior, quédate en tu Jerusalén y con tus hermanos, con tus hermanos en la fe, lleva la buena salvación y ser restaurado. Lleva ese mensaje del Evangelio, ese mensaje de Cristo resucitado, porque nosotros somos los voceros de Cristo. Recuerda, alguien te predicó a ti, alguien me predicó a mí. A mí me predicó mi mamá, mi esposa y a mí. Y cuando nos predicaba, hermano, era una pentecostal de esas severas que nos lanzaba, era las copas del juicio, los jinetes del apocalipsis y todas estas cosas, que viene la salvación, arrepiéntete, pues no va al infierno. No, era una pentecostal fuerte y nosotros nos daba miedo. Y le agarramos miedo al cristianismo por esa predicación. Pero ella nos predicó, pero eso dio mucho fruto en el tiempo. Alguien nos habló, alguien nos predicó. Mi mamá empezó y después empezamos a ver otras cosas, hasta que un día, por circunstancias, empezamos a se nos fue abriendo los ojos, hasta que nos siguieron predicando, siguieron hablando y conocimos a Cristo. Entonces, así como mi mamá fue para mí, para mi esposa, quien detonó en nosotros el deseo de conocer a Cristo, alguien necesita que tú le hables hoy a Cristo para que detones ese deseo de ser salvo. Pero tienes que hablar, tienes que decirlo. Esos discípulos de Emaús se fueron de Jerusalén y no hablaron del Cristo resucitado, de las buenas nuevas, no hablaron de eso, se escondieron, se fueron. No seas como sus discípulos, no regreses a Emaús, quédate en Jerusalén, en tu Jerusalén, y como dice Jesús, predica en tu Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Qué es tu Jerusalén? Tu alrededor, están a tu alrededor, tu familia, tus amigos que están a tu alrededor, tu Judea y tu Samaria, esos tu compañero de trabajo, estudio, negocio, tus vecinos, ese es tu Jerusalén. En tu Jerusalén, haz la obra de Dios. Amén. Bien, ese era el mensaje para hoy. Regresemos a Emaús. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, le damos gracias por tu palabra. Señor, estamos claros de que usted nos está hablando, de que nosotros no podemos
podemos retroceder en nuestras vidas espirituales. Señor, que a veces nos asustamos cuando suceden las circunstancias en nuestra vida. Nos entra temor, nos entra miedo, tal vez inseguridad, tal vez inquietud, Señor, o dudas de que su palabra es verdad, Señor. De que usted es el dueño del oro y de la plata, de que por su vida fuimos sanados, que usted tiene cuidado de nosotros, Señor, que usted pelea por nosotros en la batalla, que usted va delante de nosotros con mano fuerte y brazo extendido, que usted murió para darnos vida y vida abundante. Señor, a veces se nos olvida. En ese temor y en ese miedo tenemos duda y viene la incredulidad, Señor. Le pedimos perdón, Señor, si nosotros no hemos hecho las cosas debidamente, o si hemos dudado de su palabra, de su poder, de su amor, de su verdad, de sus promesas, Señor. No queremos ser como sus discípulos de Maús, Señor, que huyeron ante la responsabilidad de llevar la buena nueva salvación que hemos recibido. Cuando conocimos la verdad que nos hizo libres, pues tenemos que llevar a otros a que conozcan también esa verdad, Señor. Perdónanos, Señor, si no hemos hecho la obra, si no hemos predicado, si no hemos hablado, si hemos retrocedido, Señor, si no estamos haciendo la cosa debidamente. Y a veces, Señor, el mismo Jesús tiene que parecerse a más de uno, personalmente, para abrir los ojos del entendimiento y puedan entender que ciertamente este es lo mejor que nos puede haber pasado en nuestra vida, haber conocido a Cristo y a este resucitado, Señor. Porque tenemos ahora vida y esperanza, la esperanza de la eternidad en el cielo, en su presencia, con Cristo Jesús. Padre, que no volvamos a Maús, que no retrocedamos en nuestra vida, sino que nos quedemos en Jerusalén haciendo su voluntad, Señor. Padre, con nuestros hermanos, unirnos, Señor, en coinonía, en unión, en armonía, para predicar, para alabar, para adorar, que seamos gente de reino donde estemos nosotros, donde nos paremos, que donde nos presentemos seamos embajadores suyos, que brillemos con la luz de Cristo, revestidos de su gracia y de su favor, Señor. Señor, y que nuestra boca sea un parlante, sea una trompeta, sea voz de Dios, sea voz, Señor, que pueda ser escuchada, sea luz, Señor, que alumbre, sea sal que salga a la tierra y cambie y transforme lo que está a nuestro alrededor. Gracias, Padre, por su palabra y por su amor, y le bendecimos. Le damos toda la gloria, honra y alabanza en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Y si usted que escucha este mensaje no conoce a Cristo y quieres conocer a ese Cristo resucitado, que al final tuvieron que predicar de ese Cristo resucitado, ese Jesús que murió y resucitó en la cruz, pues yo te invito a que tú hoy lo puedas conocer. La Biblia dice en Romanos 8 al 10, dice que esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y tú crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos, tú serás salvo. Con el corazón creerás para justicia, pero con la boca lo confesarás para salvación de tu alma. Entonces yo te hago la pregunta, ¿tú crees que Jesucristo murió y resucitó? ¿Que está vivo? ¿Sí? Perfecto, primer paso. Segundo paso, tienes que decir con tu boca, Jesucristo, tú eres mi Señor. Tienes que decirlo, tienes que hablarlo, tienes que escucharse. ¿Por qué? Porque el príncipe de este mundo, que es Satanás, sus secuaces, manejan a la tierra y es el Señor de los habitantes que no conocen a Cristo de la tierra. Entonces tú tienes que decir, Jesucristo, te recibo como mi Señor y Salvador, para que Satanás y el mundo espiritual, sus secuaces, escuchen de que tú estás cambiando de Señor. Tienes que decirlo. Entonces hay que hacer una oración de fe. Yo te invito a que hagas esta oración y que una vez que la hagas, tú vas a ver que tu vida va a cambiar. Yo te invito a que cierres tus ojos, que abras tu corazón, inclina tu rostro y repite conmigo esta palabra recibiendo a Cristo. Señor Jesucristo, gracias porque me amas. Yo sé que te necesito. Yo reconozco que soy un pecador, que he pecado contra el cielo y contra ti. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesucristo, sé que moriste en una cruz, derramando tu sangre por mis pecados. Lávame con tu sangre, borra mis pecados, borra mis rebeliones. Señor Jesucristo, yo te abro mi corazón y yo te recibo como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesucristo, séllame con tu Santo Espíritu para que me guíe a toda verdad y a toda justicia. Yo te entrego, Señor, todos mis problemas, mis angustias, mis temores y miedos, y a cambio yo recibo tu vida, tu perdón, tu salvación y tu amor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por haberme adoptado como su Hijo en Cristo Jesús, y de ahora en adelante, Señor, quiero vivir una vida que le agrade.
Gracias, Señor, le doy toda la gloria, honra y alabanza. He orado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración desde tu corazón, la palabra dice que tú pasaste de muerte a vida, tus pecados todos fueron lavados y borrados por Cristo, y que ahora tu nombre está escrito en el libro de la vida y viene sobre ti a tu corazón. Estás ahora lleno del Espíritu Santo. Ahora eres templo y morada de Él, y te va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Busca una Biblia, léela, si no la tienes, cómprala, congrégate, busca una congregación donde se predique del Padre y del Espíritu Santo, y todo lo que esté escuchando desde el púlpito, usted vea en la Biblia, a ver si está verdad lo que le están hablando, para que no le estén engañando a usted lo que están diciendo. Y entonces camina con Cristo cada día, y tú te vas a dar cuenta que tu vida va a cambiar, vas a ser transformado, tu cuerpo va a ser el mismo, tu alma va a ser la misma, pero tu espíritu acaba de nacer de nuevo, pasaste de muerte a vida, naciste de nuevo, hoy. Así que te bendigo, bienvenido al cuerpo de Cristo, y congrégate en el nombre de Jesús. Y hasta aquí la predicación. Le damos gracias al Señor, nos vemos en el próximo servicio. Bendiciones.